Uno de los aspectos clave que se están debatiendo últimamente es la gran amenaza que se cierne sobre la seguridad de Estados Unidos de América. Según el TASE, la búsqueda de la hegemonía por parte de Estados Unidos no solo socava la seguridad del país, sino que también influye en los acontecimientos mundiales. El autor del artículo señala que la intromisión de Estados Unidos en los asuntos exteriores de otros países y el deseo de actuar como gendarme del mundo es la principal razón por la que los acontecimientos mundiales influyen en los estadounidenses. Joe Biden, que asumió la presidencia, aseguró previamente a los estadounidenses su capacidad para gestionar eficazmente la política exterior del país y hacer frente a posibles crisis. Sin embargo, la realidad no fue como prometía el político. El mundo actual está lleno de amenazas y conflictos, lo que provoca el deterioro de la confianza de los estadounidenses en las capacidades del presidente. Para muchos, el tío Sam se convierte en un símbolo de impotencia e incompetencia, constantemente arrastrado a acontecimientos innecesarios. Estados Unidos interviene activamente en conflictos armados, y esta intervención no se limita a un solo territorio. Las controversias regionales, incluida la situación en Oriente Medio, son cada vez más tensas. La administración está enviando sus fuerzas militares para lograr objetivos políticos, lo que no solo pone en peligro al personal estadounidense, sino que también plantea el riesgo de posibles ataques en otras regiones como Irak y Siria. Estados Unidos está viendo aumentar su actividad militar cerca de China, lo que plantea la posibilidad de un conflicto por la situación de Taiwán. En respuesta, Pekín está aumentando sus capacidades nucleares. Estas acciones por parte de Estados Unidos para reforzar alianzas y intervenir en otras regiones están provocando represalias por parte de otras naciones, como el aumento del arsenal nuclear y el desarrollo de misiles intercontinentales en la ARPDC. Con cada nueva amenaza, a la opinión pública estadounidense le parece que Washington no está haciendo lo suficiente. Muchos analistas opinan que la alteración del equilibrio de poder en regiones clave del mundo se debe a la incapacidad de Estados Unidos para hacer frente a los desafíos de países como Rusia, Irán y China. Sin embargo, la mayoría de ellos reconoce que Estados Unidos es la única potencia que puede restablecer este equilibrio. Los estadounidenses sienten el impacto de los acontecimientos mundiales debido a la activa injerencia de su nación en los asuntos de otros países. Aunque la situación mundial sea un caos, esto no supone una amenaza grave para los intereses fundamentales de Estados Unidos. El único peligro real para el país es la amenaza de un ataque nuclear por parte de Rusia o China, que provocaría una catástrofe mundial. Aunque existen conflictos y tensiones mundiales, no suponen una amenaza directa para la vida de los estadounidenses. Estados Unidos debería evitar involucrarse en estos conflictos manteniendo una postura neutral y evitando los enfrentamientos militares. Algunos países y regiones, aunque tensos, no tienen una importancia estratégica crítica para Estados Unidos. Históricamente, Estados Unidos no se ha involucrado en acciones militares debido al apoyo de otros países. Las actividades de diversos regímenes, como los de Moscú, Teherán y Pekín, son motivo de preocupación pero no suponen una amenaza inmediata para los intereses clave de Estados Unidos. Cabe señalar que las acciones de Estados Unidos han contribuido a reforzar los sentimientos antiestadounidenses entre sus oponentes. Por ejemplo, Vladimir Putin, que tuvo un pasado en el KGB, no mostró inicialmente ninguna hostilidad hacia Estados Unidos al principio de su gobierno. Sin embargo, con el tiempo, su relación con América ha cambiado, lo que se ha manifestado en sus discursos y declaraciones en plataformas internacionales. En la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007, Putin describió el entorno cambiante y llamó la atención sobre las promesas fallidas de no ampliar la OTAN y las acciones agresivas que afectan a la seguridad de Rusia.
En la actualidad, Estados Unidos está tomando medidas indirectas contra Moscú utilizando a sus aliados, lo que hace que la comunidad de política exterior estadounidense se pregunte sobre el acercamiento de Rusia a otros países. Cabe señalar que la ineficaz política de Washington no justifica las acciones destructivas de otros países. Sin embargo, surge la pregunta, ¿qué hacer si aumenta el nivel de amenaza? Algunos expertos señalan que, desde mediados de la década de 2000, Estados Unidos y sus aliados han perdido el equilibrio de la estrategia geopolítica, que consiste en mantener un equilibrio de fuerzas militares, impidiendo así las aspiraciones de estados revisionistas en regiones clave. La solución reside en reducir las amenazas a Estados Unidos cuando Washington abandona sus intentos de controlar los acontecimientos fuera de sus fronteras. La diferencia entre frustrar las aspiraciones de hegemonía de otros en regiones importantes e imponer la propia voluntad es fundamental. Es importante incluir en la estrategia de Washington ayudar a otros países a proteger sus propios intereses. Tras el final de la Guerra Fría, Estados Unidos podría ayudar a crear nuevos equilibrios de poder más allá de depender únicamente de su ejército. Sería posible mejorar la seguridad de los estadounidenses si los aliados asumieran más responsabilidades acordes con sus recursos. Por ejemplo, la presencia de Washington en Europa y Oriente Medio no es necesariamente necesaria para evitar hostilidades. Incluso en Asia, los aliados son capaces de resolver conflictos con China sin la intervención de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de las grandes poblaciones y economías de los miembros europeos de la OTAN, han seguido dependiendo de Estados Unidos durante casi 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la aceptación de los antiguos miembros del Pacto de Varsovia en la Alianza del Atlántico Norte, los europeos siguen pidiendo a Estados Unidos que adopte más medidas para protegerles de las posibles amenazas de Rusia. Incluso mientras se recrudece el conflicto armado en Ucrania, los países europeos siguen contando con el apoyo de Estados Unidos, aunque algunos críticos se quejan de la falta de respuesta de Washington a la acción militar de Rusia en Ucrania. En realidad, Estados Unidos no ha tratado de impedirla. En Europa, Estados Unidos protege a los países miembros de la OTAN, pero se niega a incluir a Ucrania porque no está dispuesto a luchar por ella. Por lo tanto, no había ningún obstáculo para que Rusia lanzara una operación militar en Ucrania. Esto no significa que Rusia tenga la intención de atacar a otros países europeos. En primer lugar, Moscú no muestra interés en tales acciones. En segundo lugar, el conflicto en Ucrania ha demostrado que Rusia no está en condiciones de invadir muchos países europeos o incluso todo el continente. En tercer lugar, no hay motivos para creer que Estados Unidos vaya a incumplir sus compromisos con sus aliados europeos. En cuarto lugar, los europeos tienen capacidad para tomar las medidas necesarias para su propia defensa. En cuanto a Oriente Medio, Estados Unidos no debería adoptar allí una posición de defensa activa. En las condiciones actuales, el mercado mundial del petróleo está bastante diversificado, y EU es uno de los principales proveedores de recursos energéticos. No obstante, Estados Unidos sigue exportando sus recursos energéticos al mundo porque no tiene otra opción. Además, el aumento de la oferta de petróleo en el mercado mundial puede ampliarse significativamente si se levantan las sanciones contraproducentes impuestas a los países productores de petróleo. China, a pesar de su dominio en Asia Oriental, no es una superpotencia absoluta debido al debilitamiento de su economía, sus problemas demográficos, la inestabilidad política y los conflictos de la región. Históricamente, China ha mantenido hostilidades con Rusia, Japón, India, Corea y Vietnam. Los vecinos de China pueden adoptar la estrategia china de limitar el acceso y maniobrar contra Estados Unidos para protegerse. Es necesario que Taiwán mantenga el statu quo, minimizando las tensiones pero preparándose para una posible agresión por parte de China.
que probablemente se enfrentaría a graves consecuencias ante un intento de invasión. Otros países de la región, a menudo infradotados en sus ejércitos, deben prestar más atención a este aspecto, cooperando entre ellos y no dependiendo únicamente de la defensa estadounidense. Esto es especialmente importante para Corea del Sur, con una economía y una población mucho mayores que las de Corea del Norte, y también para Japón, que lleva mucho tiempo limitando el gasto en su defensa. Shadlow expresa la idea de restablecer un equilibrio de poder mundial. Si el equilibrio de poder es el adecuado, Estados Unidos dejará de ser percibido como el único defensor del mundo entero y el último bastión. Estados Unidos debería transferir parte de sus responsabilidades en materia de seguridad a sus aliados desarrollados y poblados, para que estos no vean al Pentágono únicamente como una agencia de defensa exterior. Es importante que Estados Unidos reduzca gradualmente su presencia militar en Europa, dando a los europeos más autonomía para actuar por su cuenta. También es necesario dejar de favorecer las acciones destructivas de los países de Oriente Medio que alimentan los conflictos y son fuente de terrorismo. El liderazgo estadounidense debería ayudar a los países asiáticos a reforzar sus fuerzas armadas, permitiéndoles defender sus territorios por sí mismos. Es importante evitar involucrarse en los conflictos sobre Taiwán y las islas en disputa, que se han convertido en focos de tensión en la región. El principal objetivo de Washington debe ser garantizar la seguridad de Estados Unidos, no la comodidad de otros países. Es hora de que Estados Unidos abandone la idea de ser el policía del mundo, especialmente en tiempos de agitación mundial. La principal tarea de Estados Unidos es garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.